Buenos días, hermanos. Mi nombre es Paola Castañeda y el día de hoy voy a compartir con ustedes este miércoles de culto. Los invito entonces a que tome un lugar tranquilo, un lugar donde podamos escuchar y compartir la palabra. Entonces allí lo invito a que cierre sus ojos e incline su rostro. Señor Dios, Padre Santo y Eterno, Soberano Dios, alto y sublime. Hoy nos acercamos ante ti, ante tu trono, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, para entregarte este tiempo, Padre, para que hables a nuestras vidas, a nuestras mentes y a nuestros corazones y a nuestro espíritu. Que esta palabra que hoy traes a nosotros caiga en esa tierra fértil para que dé fruto y ese fruto permanezca. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes otro yo soy de Jesús. Y los invito entonces a que abran sus Biblias en Juan 14, del verso 1 al 7. El tema de hoy es Jesús es el camino, la verdad y la vida. Leamos entonces el texto y dice: No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús les contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Mis hermanos, aquí en Juan 14:6, Jesús les dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. Probablemente esta es la declaración más exclusiva hecha por alguien y puede ser incluso la mayor ofensa en nuestra era moderna. Pero la verdad permanece. Por eso, como dice Hechos 4:12, los invito a que lo busquemos. Hechos 4:12, donde dice: Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El mundo exterior de hoy odia esta declaración de Cristo. La verdad es que Jesús es el Señor. Recordemos Filipenses 2:8, que siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios a cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en la tierra, de los que están en el cielo y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y hay otra declaración sobre Cristo, mis hermanos, en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, que dice: Pues hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús hizo estas declaraciones con un sentido de la autoridad suprema en la noche antes de su muerte. Por eso este es otro de los 7 yo soy en el Evangelio de Juan, otro que vamos a estudiar hoy y del cual aprenderemos. Jesús
se dirige a los pensamientos de sus discípulos, asimismo, diciéndoles que Él es el camino, la verdad y la vida. Él responde a nuestras necesidades más grandes en la vida, y Él puede hacer eso porque Él es el yo soy. Estamos en la desesperada era en nuestros días en donde la verdad, en lugar de ser esa verdad absoluta, se ha convertido en esa ignorancia religiosa y errónea llena de doctrinas falsas. Pero mis hermanos, hoy les traigo una esperanza. Jesús nos da una revelación perfecta acerca de Jehová Dios. Recordemos entonces en este pasaje, volvamos a Juan 14, que Jesús estaba en el aposento alto con los discípulos y Él les comenta a sus discípulos que ha llegado la hora de su muerte. Y los discípulos no entendían muy bien a qué se refería cuando decía que iba a ir al Padre. Y les decía que a donde Él iba, ellos no podrían ir. Imaginemos un momento lo que pensaron los discípulos. Ellos habían dejado a sus familias, habían dejado sus trabajos, habían incluso dejado muchos sus carreras, todo para seguir a Jesús. Y ahora Él les estaba diciendo que no lo iban a poder seguir más. Ellos querían saber a dónde iba Cristo y sobre todo querían saber cómo llegar a ese lugar. Ellos querían seguirlo, querían estar con Él, querían también ir al Padre, pero no sabían cómo hacer esto. Es en ese momento en que Jesús les da esa declaración. En el verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Por eso entonces en esta noche veremos 3 aspectos importantes de cómo Jesús nos da respuesta a la necesidad de lo que el hombre hoy tanto requiere. 1. Jesús es el único camino al Padre. 2. Jesús es la única verdad. 3. Jesús es la vida eterna. Y 4. Jesús y el Padre son uno. Comencemos. Primer punto. Jesús es el único camino al Padre. Nos vamos nuevamente a Juan 14, el verso 6. Y dice, Jesús les contestó, la parte A, yo soy el camino. Esto fue lo que afirmó Jesús. No hay otra forma de llegar al Padre, mis hermanos, sino por medio de Jesús. A veces nos encontramos en discusiones que pretenden persuadirnos de que todas las religiones son igualmente válidas y buenas, que en definitiva todas llevan a un mismo camino, que todas llevan a Dios, al cielo o a la siguiente vida. Pero mis hermanos, Jesús no le da vueltas al asunto. Jesús llegó al grano y al punto. Si alguien quiere ir a Dios, el único camino es Él, es Jesús. Preguntémonos entonces, reflexionemos, ¿cómo es que Él es el único camino al Padre? La respuesta es, como todos hemos rechazado a Dios, hemos transgredido su ley, estábamos separados de Dios por causa de nuestro pecado, necesitábamos de un camino perfecto a su santa presencia. Los invito a que busquen Hebreos, capítulo 10, el verso 20. En esta versión dice, por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Jesús fue el que por medio de su sangre nos dio la oportunidad de encontrar esa presencia con Dios. O como dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. O como dice Romanos 6:23, la parte A, porque la paga del pecado es la muerte.
Sin embargo, mis hermanos, hay un camino hacia Dios a través de la persona de Jesucristo. Como se los dijo ahí en Juan 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, les dijo Jesús. Nosotros estábamos condenados a sufrir por la eternidad al no venir al camino de Jesús, cada uno de nosotros. ¿Y cómo es este camino? Pues mis hermanos, este camino, como lo habló Jesús en una ocasión en el Sermón del Monte, vamos a Mateo 7, verso 13 al 14, dijo lo siguiente. Mateo 7, 13 al 14, donde dice el Señor, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Verso 14. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Sí, mis hermanos. Hay dos caminos. Uno, el camino ancho y la puerta ancha son las que nos llevan a la destrucción, a la perdición. Un camino que nos lleva a la muerte espiritual y eterna. Pero está el camino angosto que conduce a la puerta angosta y es el camino a la vida eterna. Y son pocos quienes la hallan. En el camino ancho hay mucho espacio para el desfallecimiento moral, diferencia de opiniones. Es la senda en donde la tolerancia y la ausencia de restricciones no están. No hay frenos, no hay límites de pensamiento, de conducta. Todo es libre y todo es permitido. Por el contrario, el camino angosto, que es aquel que tiene límites bien marcados. Estos límites están dados por la palabra de Dios. Por un lado, como dice en el versículo 14, es difícil de caminar, es difícil de seguir, pero para quienes lo encuentran, la carga del pecado es reemplazada por la carga de Cristo, que es ligera y su yugo es suave, como lo dice Mateo 11:30. Mis hermanos, esta analogía del camino es tan importante y fue tan importante en el tiempo de los primeros discípulos que así era el nombre en cómo ellos fueron conocidos como los primeros cristianos. Yo los invito a que leamos Hechos 9:2, en donde vemos cómo ellos eran reconocidos. Hechos 9:2. Le pido cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. O leamos Hechos 16:17, que dice, ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos en medio del camino. Y encontramos también Hechos 18, 25 y 26, que dice, había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Y hay otros más versículos. Está el Hechos 19:9, Hechos
19:23, Hechos 22:4. Entonces vemos cómo ellos eran identificados como los del camino. Mis hermanos, hay gente que nos acusa de que no puede haber, que ellos no pueden creer en un Dios que da un solo camino para ser salvos. Pues mis hermanos, esas personas tienen una visión muy incorrecta acerca de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dios es el creador del universo entero, de las galaxias, de las estrellas, de los planetas, los átomos, la vida, de todo lo que existe. Y también nos creó a nosotros para que lo representemos aquí en su creación. Pero Adán, una simple criatura, osó desafiar la autoridad de Dios. La rechazó su amor y soberanía sobre la creación, desobedeciéndolo. Cada uno de nosotros somos tan desobedientes como Adán. Somos pecadores, malvados, egoístas, egocéntricos, con un corazón que tiende a la sociopatía y a la perversión, y muchos otros. En cambio, nuestro Dios es bondadoso, amoroso y sobre todo es santo y justo. No tolera la transgresión de su ley, porque ella es la que le da orden a todas las cosas. Y este creador, en lugar de darnos el castigo que nosotros nos merecíamos, decide de su propia voluntad y amor venir, tomar un cuerpo humano, dejarse maltratar, dejarse humillar y por último asesinar para tomar nuestro lugar, para tomar el castigo que nosotros merecíamos. Y nosotros nos deberíamos de preguntar, ¿por qué hay un solo camino? Y la verdadera pregunta debería de ser, ¿por qué existe un camino? No merecemos una salvación tan grande, mis hermanos. El Dios viviente, eterno, murió por nuestros pecados. No puede haber otro camino. Y si fuera así, su sacrificio habría sido en vano. Si fue necesario que Él tuvo que dar su propia vida en la cruz, es porque sin dudas es el único medio, o mejor dicho, es el único camino posible para nuestra salvación. Segundo punto, Jesús es la única verdad sobre el Padre. Y lo encontramos en Juan, capítulo 14, la parte B, verso 6b. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad. La palabra verdad se traduce como una declaración veraz y auténtica. La palabra verdad en la Biblia, mis hermanos, hace referencia a la veracidad de los preceptos de la revelación divina, los cuales se manifiestan en la conducta y moral de la persona que los vive. Y en este sentido, Jesús, en la personificación del cumplimiento de la palabra de Dios, es la palabra veraz y santa. Por ello en la Biblia se le llama el verbo de Dios. Juan 1:1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, Jesús. Hoy vivimos en un mundo donde se nos dice que la verdad absoluta no existe y que todas las religiones y pensamientos filosóficos pueden considerarse como otras verdades opcionales. Pero lo cierto es que solo existe una sola verdad y esta está en Cristo. A través de la historia, mis hermanos, han aparecido muchos maestros tratando de enseñar la verdad. Cuando yo estaba en la universidad,
tenía muchos compañeros que creían en Buda, creían en Lao Tse, que son religiones orientales. Y hombres como ellos, como Buda, Confucio, Lao Tse, o como Sócrates, Platón, Aristóteles, que eran de la antigua Grecia, o como Ovidio y Cerón en Roma, ellos, y teníamos muchos profesores en la universidad que eran muy moralistas y hablaban con respecto a la verdad. Y ellos decían que nadie habla la verdad, que no hay una verdad absoluta. Entonces, mis hermanos, nunca hubo alguien que tuviera el valor y la entereza al decir que Él era la verdad, excepto Cristo Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado de Dios. La verdad, mis hermanos, está íntimamente relacionada con el camino a Dios, ya que es a través de su iluminación que podemos comprender y seguir la senda de justicia, y por eso el salmista lo decía. Leamos el Salmo 25, el verso 4 y 5. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Mis hermanos, Jesús es la verdad acerca de Dios. Juan 8:32 lo dice. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La pregunta es, ¿y qué significa conocer? Conoceremos. ¿Qué significa conocer? Pues, según el diccionario, conocer es considerar, reconocer, atender, creer, es tratar algo, comunicarse con alguien, experimentar y sentir. Mis hermanos, estamos llamados a mantenernos en una comunión constante, a mantenernos en una relación con Jesús, de conocerle, de tratarlo, de tener una comunión continua y perseverante, experimentarlo y sentirlo en nuestras vidas. Mis hermanos, si hemos creído en esta verdad, de que conociendo la verdad seremos libres, esto nos llevará al camino de la salvación. Por eso, aquel que cree en esta verdad y se convierte de corazón, tiene vida eterna. Leámoslo en Efesios 1, verso 13, que dice: y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Mis hermanos, de esta forma, en el mundo solo existe una sola verdad absoluta, y esta es en Cristo. Es decir, la verdad anunciada acerca de la persona en la palabra de Dios, y todo aquel que no cree en ella no está en la verdad, sino que se ha desviado hacia el error de la mentira. Por ello el apóstol Pablo amonestó a los de Galacia, los cuales se habían desviado del verdadero mensaje del Evangelio. Leámoslo en Gálatas 3:1. Gálatas 3:1. Y dice: ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Cristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz.
O la Reina Valera dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pero en otras cartas vemos cómo los apóstoles se regocijaban con aquellos que perseveraban en la verdad. Por ejemplo, el apóstol Juan, en su primera carta de Juan, en segunda, verso 1 y 2, se alegra con la señora Elegía y sus hijos, los cuales permanecían en la verdad. Y dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también a todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios y Padre del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. O con un creyente llamado Gallo, lo encontramos en la tercera carta de Juan, en el verso 3 y 4. Y dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Mis hermanos, de esta forma podemos ver cómo en Cristo nosotros encontramos la verdad y podemos vivir en ella y perseverar en ella. Y esto nos lleva entonces a que podamos hoy acercarnos a esa otra persona que Jesús nos ha estado hablando durante estas prédicas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tercer punto, Jesús es la vida eterna. Juan 14, el verso 6, la parte C. Jesús les contestó, yo soy la vida. Mis hermanos, la vida, según la teología bíblica, es un precioso don que se encuentra en su máxima realización en los caminos de Dios. Para encontrar la verdadera felicidad en la vida, la Biblia nos enseña que ésta se encuentra en conocer a Dios, en tener una comunión con Dios, en seguir sus caminos, en guardar su palabra. Y si consideramos esto, veremos que la vida está íntimamente relacionada con el camino y la verdad. Mire tan maravilloso cómo se articula y cómo se transversaliza todas estas verdades absolutas. Es Dios quien le muestra al hombre el camino que conduce a la vida. Leamos el Salmo 16, el verso 11. Y dice así: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. En la Reina Valera dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. La verdadera vida, mis hermanos, se encuentra en conocer a Dios, ya que en su presencia hay plenitud, hay satisfacción, hay gusto por estar a su lado. También en esta vida plena se encuentra el conocer su palabra, ya que es verdad.
y vivir por ella. Proverbios 10:17, que dice: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Por ello, mis hermanos, todo esto que los hombres buscan a través de la filosofía, a través de los placeres de la vida, del mundo, a través de la religión, el único camino correcto, la verdad absoluta y la vida, jamás la van a encontrar en esas situaciones que encuentran afuera o en esas filosofías. Solamente se encuentran a través de Jesucristo. Hay ejemplos de cómo estos maestros de otras filosofías dijeron. Por ejemplo, Buda, el fundador del budismo, antes de morir les dijo a sus discípulos: busquen la verdad. Confucio, el gran maestro del confucianismo, dijo: déjenme decirles que yo no soy el camino. Y Mahoma, el fundador del Islam, les dijo a todos que él no sabía cuál era el propósito de la vida. Pero Jesús, nuestro Señor y Salvador, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Mis hermanos, ¿no es maravilloso ver cómo nuestro Señor es aquel Dios Padre eterno, Maestro de maestros, nuestro Maestro y Señor? Eso es lo que Él es. Por eso, con sus últimas palabras, Jesús afirma que no hay otro camino a Dios, solamente Él. Y sí, Él es el único camino que el hombre tiene para encontrar la vida eterna. Mis hermanos, cuarto punto. Jesús y el Padre son uno. Juan 14, el verso 6. Ya finalizando. Y dice: nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Mis hermanos, Cristo le afirmó a sus discípulos que quien lo ha visto a Él, ha visto al Padre. En ese mismo capítulo, en el verso 9, lo encontramos. Le dijo a Felipe le dijo: pero Señor, muéstranos al Padre. Y Él le responde: los que me han visto a mí, han visto al Padre. Y en Juan 10:30, el Señor dijo que el Padre y Él eran uno, aunque son distintas personas. Dios es mucho más grande, mis hermanos, de lo que nuestra finita mente puede imaginar. Debemos saber que en nuestra mente debe haber siempre un lugar para el misterio. Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos comprender. No podemos comprender totalmente a un ser que va más allá de todo lo que conocemos, o un poco de todo lo que hay en este universo. Por eso creo que es válido y necesario el esfuerzo de nosotros de tratar de conocer todo lo que Dios ha revelado a través de su palabra. Y por eso nos ha dejado la creación, el Espíritu Santo y su palabra. Pero también hay cosas secretas que luego las sabremos cuando estemos con el Señor. Busquemos Deuteronomio 29:29, donde dice el Señor: el Señor nuestro tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, a nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de las instrucciones. Mis hermanos, Dios tiene secretos, y esos secretos los sabremos cuando estemos en la eternidad con Él. Hay quienes
no han visto a Cristo y sin duda no vemos a Jesús con nuestros propios ojos. Pero, mis hermanos, quienes creemos en el Evangelio, a quien Dios nos ha alumbrado, podemos verlo con los ojos espirituales. Como dice el autor de Hebreos, debemos vivir una vida puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En el Evangelio vemos a Jesús y vemos que Él es el único camino hacia el Padre. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Jesús hizo estas declaraciones tan significativas al declararse como el camino, la verdad y la vida. Y por eso concluyó con esta declaración no menos trascendental, de que nadie viene al Padre si no es por mí, sino una declaración absoluta. Nadie puede ir al Padre por otro camino. Nadie puede conocer al Padre por medio de otra doctrina. Nadie puede alcanzar la vida eterna y el perdón de sus pecados, excepto a través de Jesús. Mis hermanos, Jesucristo es nuestro puente, ya que Él es el único pontífice. Jesucristo es el puente que nos permite llegar hasta el otro lado, donde se encuentra Dios, que es nuestro Padre, que está esperando que vayamos a Él, como en la parábola del Hijo Pródigo. El Padre siempre está esperando al Hijo arrepentido para abrazarle. Él quiere llegar con los brazos abiertos, nuestro Padre Celestial, para abrazar a aquellos que llegan arrepentidos. Y solo se puede hacer a través de la persona de Jesucristo, que está haciendo de puente. Hermanos, si queremos tener la seguridad verdadera en nuestras vidas, acudamos a Jesucristo, que es el camino. Si queremos alcanzar el gran conocimiento universal y saber lo cierto, acudamos a Jesucristo, que es la verdad. Si queremos habitar en la eternidad disfrutando de Jesús y servirle, acudamos a Jesucristo, que es la vida. Solo por Él y a través de Él podremos tener la seguridad de nuestra salvación. Conclusión. Hermanos, la religión tradicional no puede salvarnos. Tus o mis muchas obras no pueden llevarnos al cielo. Tus o mis muchos rezos no pueden justificarnos. Los 7 sacramentos de la Iglesia romana no pueden purificarnos. El invocar los nombres de los santos de nada puede servirnos. Como hemos leído en un principio, que fue el mismo apóstol Pedro quien, inspirado por el Espíritu Santo, afirmó en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así, mis hermanos, que si tú y yo hemos hallado a Jesús, ese es el camino que tenemos que seguir. Esa es la verdad que tenemos que creer. Esa es la vida que tenemos que recibir. Este es el camino, mis hermanos, que los apóstoles estuvieron dispuestos a darlo todo en sus vidas. El camino angosto que estuvieron dispuestos a caminar. El camino que estableció Jesús, mis hermanos, es el de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle, como dice Mateo 16:24. Pero en la vida de nosotros, los cristianos, todo no es negro. La bendición de Dios y la autoridad de Cristo está con nosotros. La felicidad de haberlo encontrado, mis hermanos, es el mayor de los tesoros, el de disfrutar su amor eterno, el cuidado de nuestro Dios por nosotros, su protección, el gozo de saber de que Dios nos ha escogido para caminar este camino que lleva a la vida eterna.
y saber que nuestra vida tiene un propósito, glorificar a Dios y disfrutar de Él eternamente. Anunciar el Evangelio, porque Cristo es el camino, mis hermanos. Dios los bendiga. Oremos. Amado Padre, alabado sea tu nombre, Jesús. Gracias por hablarnos hoy, por enseñarnos que tú eres el único camino al Padre, que no hay otro camino, que tú eres la única verdad, la verdad absoluta, y que tú eres la verdad que tenemos que recibir, y que tú eres ese puente donde nosotros podemos conocer que el Padre y tú son uno. Gracias, amado Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos y por mostrarnos las maravillas de poder disfrutar de esta verdadera comunión contigo, Señor. Gracias, amado Jesús, porque queremos gozarnos, porque queremos disfrutarnos de este camino, Señor. Que es difícil, sí, Señor, pero que te tenemos a ti de nuestro lado, porque sabemos que en tu lado hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre, Señor. Porque sabemos, Padre mío, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, amado Rey? Entonces, amado Jesús, que nosotros podamos glorificarte en todo lo que hagamos y podamos disfrutar de ti desde ahora, aquí en la tierra, para que cuando estemos en la eternidad contigo, aún ese gozo sea perpetuo. Recibe todo el honor y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios los continúe bendiciendo.